imposible. Bueno, sí, la verdad que es imposible. Pero bueno, a ver, hoy se anunció formalmente no es el aumento a los jubilados, la actualización con quita a los jubilados de la que venimos hablando hace varios días. Está Eugenio Semino del otro lado, él es defensor de la tercera edad. Eugenio, buenas tardes, noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Tato? Qué gusto poder saludarte. No, el gusto es nuestro. Eugenio, a ver, contanos qué es lo que se resolvió hoy y cómo afecta a los jubilados. Mirá, en realidad lo que estamos frente a una situación donde se ha violado la Constitución, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, con reajustes hechos por decreto, mientras el Congreso está sesionando, con una ley que fue suspendida mucho antes de la pandemia, en el mes de diciembre, cuando no había llegado tan siquiera el murciélago a China, y los tres reajustes que se hicieron a la baja. El mes de marzo con un índice sui generis porque fue en orden decreciente desde los haberes mínimos que cumplieron con el 11,56 hasta llegar a un 4% para las jubilaciones más altas. En junio hubo una quita para todos los jubilados y pensionados, incluidos los de la mínima. Correspondía pagar el 11% y se pagó el 6,12, perdón. Y en septiembre, que es lo que estamos hablando, el 7,55 en lugar del 9,88, que es lo que hubiera generado la ley. Eugenio, ¿nos puedes aguantar un segundito? Tenemos una pausa muy cortita y damos algunos ejemplos de cuánto hubieran cobrado y cuánto van a cobrar los jubilados, otra vez pagando con sus saberes los problemas de la economía argentina. Pequeña pausa y seguimos, dale. Bueno, seguimos con Eugenio Semino. Eugenio, gracias por esperarnos. A ver, casos concretos. Los jubilados anuncian un aumento que en realidad es una quita, porque van a cobrar menos de lo que hubieran cobrado si no se decidiera por decreto. Eugenio, tenemos un gráfico acá con algunos ejemplos de, por ejemplo, una persona que cobra 30.000 de jubilación debería haber cobrado 37.116, pero va a cobrar 34.160. Es decir, prácticamente 3.000 pesos menos, un montón la quita, Eugenio. Así es. Mira, Tato, estamos asistiendo a la única política de Estado permanente en Argentina, que es ajustar los haberes de jubilados y pensionados. Hoy técnicamente yo te diría que la jubilación, como hemos conocido, como han conocido los de mi generación, no existe más. 4 millones cobran 16.800 pesos, que es esa mínima, que es más, perversamente, cuando en lugar de aplicarse el 9,88, que es lo que correspondería conforme a la ley, en el mes de septiembre, se aplica el 7,5, estamos hablando de 1.200 pesos, tanto estamos hablando de 42 pesos por día para el que cobra 16.000. ¿Por qué digo que la jubilación se ha convertido en un mero subsidio? No tiene nada que ver con lo que se aportó durante 30 o 40 años y mucho menos con la propia canasta del jubilado. Claro. Entonces, me parece que inclusive no se analiza que en el 2017, cuando se cambió de fórmula, se les robó 6 puntos por aplicación retroactiva de la ley a los jubilados, cosa que está reconocida en la Corte en casos en particular. Durante 2018 y 2019 perdieron el 19,5 respecto a la inflación con la anterior administración. Este año, cuando en el primer semestre podrían haber recuperado 6-7 puntos, van a terminar el año perdiendo
Los de la mínima alrededor de 10 puntos y los de jubilaciones más altas entre 15 y 20 puntos. Vale decir que es muy claro, son 6 millones que tienen un fondo en ANSES repartido entre 18 millones de beneficios, que es lo que paga ANSES. El Fondo de Sustentabilidad y Garantía, que ahora directamente ya lo sustrae el gobierno a plena luz del día, en administraciones anteriores se hizo lo mismo, pero de noche. Es decir, nunca un solo peso de ese fondo que tuvo 60.000 millones de dólares y hoy tiene 20.000 millones y el 70% son papeles, y que era para cubrir la pérdida de cuantía de las jubilaciones, cuando perdieren en relación con la inflación, fue un solo peso para los jubilados. El Congreso de la Nación está discutiendo en una comisión bicameral qué fórmula corresponde cuando no se va a aplicar porque se prorrogó la emergencia hasta el 31 de diciembre. Ahora vos te das cuenta, Eugenio, perdón, que me detenga acá, porque esto es lo que son las cosas que hay que marcar. Eugenio se vino contándote cómo le recortan a los jubilados, cómo usan la plata de los jubilados para otros subsidios. Y el Congreso tiene que tratar una ley para volver a hacer el cálculo de los jubilados. Ahora eso no lo están haciendo, están votando la reforma judicial. Digo, el esfuerzo de la política, que es lo que hablaba yo al principio del programa. Estamos viendo un momento donde la dirigencia política en general y en particular la que gobierna está muy lejos de los problemas de la gente, evidentemente. Y te incorporo en términos de indefensión del jubilado. Sí. Nosotros hemos hecho un amparo colectivo sobre el decreto de marzo y sobre el decreto de junio. Copatrocinaron ahí en ese amparo colectivo Andrés Gil Domínguez. Estaba Gil Domínguez, claro, sí. Constitucionalista y imprevisionalista. Llegamos al 18 de marzo a la Corte y bueno, a partir de ese momento una prolongadísima feria, y cuando se expida la Corte, posiblemente la cuestión va a ser abstracta. Entonces, no tenemos ninguno de los poderes. El Ejecutivo recorta, el Legislativo cedió sus facultades y el Judicial usa tiempos vaticanos, como lo usó en Badaro en su momento, que tardó años para resolver el problema. Eugenio, te agradezco muchísimo el contacto y vamos a seguir hinchando. Gracias a vos. Tanto para evitar la amargura de la descripción, hay posibilidades. Es decir, los políticos debieran discutir cómo financiar el sistema, que tiene un 50% de trabajo en negro, que aporta cero, y que de los impuestos, el único que pone plata todos los meses regularmente es el más regresivo, el que afecta a los pobres, que es el IVA. Las rentas no ponen un solo peso. Disculpa. No, está perfecto. Y recordar que hay algunas personas, como Zaffaroni o algún otro juez de la Corte jubilado, que cobran casi 1.000 millones de pesos de jubilación. Una cosa increíble, increíble. Gracias, Eugenio. Ahí está Eugenio Semino.